Continuamos con el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 al 25. Es el texto que nos toca en esta mañana. Y el otro día estaba leyendo la biografía de un pastor protestante luterano, que creo que muchos de vosotros seguro que conocéis. Le tocó vivir el tiempo de entreguerras y la Segunda Guerra Mundial. Estoy hablando de Dietrich Bonhoeffer. Y observando así lo que era su vida y tal, pues nada, os lo resumo en 2 minutos. Este hombre de Dios, desde el inicio del nazismo, en el año 33, bueno, desde que Hitler entró en el poder en el año 33, y viendo cómo se vulneraban constantemente los derechos fundamentales en Alemania, cómo se atacaba, se incentivaba al odio a los judíos, pues este hombre denunciaba abiertamente que eso no podía ser. Desgraciadamente, muchos de los que se llamaban cristianos en Alemania miraban para otro lado porque veían que económicamente iban a mejor, pero a pesar de que veían que era una injusticia lo que se hacía con los judíos y con otras minorías, pues callaba lo que era la gran parte de las iglesias de aquella época. Y este hombre, junto con otros cristianos de ahí Alemania, pues constantemente denunciaba lo que estaba haciendo el nazismo. Y le costó, lógicamente, ir a la cárcel, pero él se mantuvo fiel a sus principios y le costó la vida. Y un mes antes de que acabara la Segunda Guerra Mundial, fue condenado a la horca, y el doctor de Campo era un doctor que estaba acostumbrado a ver ejecuciones, llevaba 50 años viendo ejecuciones, pues cuando le preguntaron sobre el ahorcamiento de Dietrich Bonhoeffer, pues dijo que literalmente este hombre, antes de subir al cadalso, dijo lo siguiente, os lo leo literalmente: este es el fin, para mí el principio de la vida. Y este doctor de Campo dijo que en sus 50 años que llevaba viendo ejecuciones, nunca había visto a un hombre tan entregado con tanta serenidad a la voluntad de Dios. Y enlazando con el texto que nos toca hoy, pues el tema central, el resumen del texto de hoy, que repito es Deuteronomio 6, 4 al 25, lo encontramos en el versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dietrich Bonhoeffer, como cualquier ser humano, tuvo sus errores, pero su vida refleja que él siempre buscó amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Y todos sabemos que este es el mandamiento más importante del Antiguo Testamento. Pero también Jesús, 1500 años después, más o menos, refuerza la importancia de esto. Lo sabemos porque lo dijo nuestro propio Salvador. Y allí en Mateo 22, versículo 35, un intérprete de la ley, buscando tentarle, le preguntó lo siguiente: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Jesús se va a Deuteronomio 6:5. Y sí, es el mandamiento más importante, como vuelve a repetir Jesús, del Antiguo Testamento, de la ley que Dios le dio a Moisés. Pero después de la resurrección de Cristo, este mandamiento debe continuar, por supuesto, siendo la esencia, el objetivo principal de nuestra relación espiritual
con nuestro Salvador y Creador. Amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Versículo resumen del texto de hoy. Una pincelada de cada una para que veamos lo que significa amar con nuestro corazón, amar con nuestra alma y amar con nuestras fuerzas. Cuando le dice Dios a Moisés, amar a Dios con todo nuestro corazón, está apelando, está diciendo que tiene que ir nuestra personalidad y nuestra conducta en ello. Eso simboliza el corazón. Con toda nuestra personalidad y con toda nuestra conducta. Cuando le dice con toda nuestra alma, cuando nos dice a cada uno de nosotros con toda nuestra alma, está apelando a nuestros deseos e inclinaciones. Lo profundo también. Y cuando dice con todas nuestras fuerzas, en Deuteronomio 6:5, nuestras fuerzas representan nuestras energías operativas. Y esta es la intensidad de calidad, de amor, esta es que Dios demanda de cada uno de nosotros. Y este debería ser nuestro objetivo principal, ¿no?, en nuestra vida. Es el primer gran mandamiento. Luego está el segundo, que es amar al prójimo como a uno mismo, pero no toca en este texto de hoy. Y ahora bien, Deuteronomio. Estamos viendo que Deuteronomio es un libro muy actual, porque, en primer lugar, creo que es el libro más mencionado por Jesús en los Evangelios, que más referencias hace. Es un libro, todos los libros del Antiguo Testamento tienen un simbolismo cristocéntrico en muchas partes, pero quizás Deuteronomio sea uno de los que más. Y por eso es un libro que siempre debemos, cuando lo leemos, en la mayor parte de sus capítulos, ver que siempre tiene un doble simbolismo. No ceñirnos bueno, esto se le dijo al pueblo de Israel. No, esto tiene mucha profundidad para nuestras vidas. Y lo estamos viendo ya en las primeras semanas y lo vamos a continuar viendo. Es muy práctico para nuestra vida con Cristo. Muy práctico para lo que es la Iglesia, y ya lo digo. Y hay una introducción que la voy a leer con todos vosotros en los versículos 6 al 9. Y esta introducción nos va a hacer ver la importancia que va a tener este capítulo y también varios capítulos que se van a tocar en las próximas semanas. En esta introducción Dios le hace ver al pueblo de Israel la importancia de lo que les va a decir a continuación y que vamos a ver en las siguientes semanas y partiendo de hoy. Leamos todos juntos. Deuteronomio 6, versículos 6 a 9. Primera, la introducción de lo que vamos a tocar a partir de ahora. Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Lo acabamos de reflexionar antes. Estarán sobre tu corazón, en el centro de vuestra personalidad y de vuestra conducta. Fijaos ya la solemnidad de lo que le está diciendo Dios a esta segunda generación que iba a entrar. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantas. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribas en los postes de tu casa y en tus puertas. No, es contundente. Así que lo que vamos a tocar en esta mañana, vuelvo a insistir, está relacionado con el versículo central. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y en los versículos que van del 10 al 24, he encontrado cuatro grandes actitudes que tenemos que tener, que tiene que tener el ser humano para acercarse a lo que es amar a Dios con estas tres calidades espirituales que hemos visto. Y la primera de ellas la vamos a ver en los versículos 10 al 12.
y también vamos a leer todos juntos. Primera gran actitud para amar a Dios. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, y he aquí la clave, la primera actitud, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ellos estaban ya preparándose para por fin ocupar la tierra prometida que Dios les había prometido y que por culpa de la desobediencia de la primera generación pues no la habían podido alcanzar. Y ellos se iban a involucrar emocionalmente, físicamente, con muchas bajas personales, y van a tener un gran sacrificio, no iba a ser fácil. Y aún así, el Señor les dice con contundencia que va a ser todo mérito de Él. Cuídate de no olvidarte de que todo esto es mérito mío. Y no solo esto, sino de lo que he hecho desde que os he sacado de la tierra de Egipto, desde la tierra de Egipto. Todo es mérito mío, les dice el Señor. Gratitud. Esa es la primera gran actitud que tenemos que tener para amar a Dios con calidad. No olvidarnos de que todo es mérito de Dios, de que nuestra salvación, de que la Jerusalén celestial que esperamos es solamente mérito de Dios. Nosotros solamente hemos tenido que aceptar el regalo de gracia y de salvación que Dios nos ha ofrecido. Solo hemos tenido que poner la fe sincera en que Dios sea el Señor de nuestras vidas y el compromiso. Pero todo es mérito de Dios. Y desgraciadamente en nuestra vida cristiana nos dejamos llevar por las ansiedades, por los egoísmos, por los orgullos, por nuestras preocupaciones terrenales y temporales que acaban en esta corta vida. Y nos olvidamos con frecuencia de darle la gratitud al 100% a Dios y perdemos ese gozo. Efesios 2, 8, 9. Lo conocemos, pero tenemos que repetirlo otra vez. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Solo hemos tenido que poner la fe sincera. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Primera actitud, gratitud. No olvidarnos de que Dios es el único que merece la alabanza y la gloria por los siglos de los siglos. Segunda actitud, la vamos a ver en los versículos 4 y del 13 al 15, y vamos a leerlos juntos. Versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Solo hay un Dios. Seguimos. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Desgraciadamente, a pesar de que esta segunda generación fue quizás una de las mejores generaciones en la historia de Israel hasta el cautiverio de Babilonia, hasta que fueron esparcidos por sus constantes infidelidades espirituales a lo largo de los siglos, a pesar de que, ya vuelvo a insistir, esta segunda generación en general fue bastante buena en comparación con las muchísimas, la mayoría de las generaciones, la grandísima mayoría, solamente había un remanente que se mantenía
sinceramente fiel al Señor. Algunas generaciones en los reinos de Judá, en los reyes, y bueno, en la época de los jueces era desastroso, en general también. Episodios de idolatría, de adoración a otros dioses, lo vimos antes, dentro de los 40 años anteriores, el becerro de oro, ¿no? Cuando bajaba Moisés de recibir la ley de Dios en las tablas y se encuentra con aquella escena dantesca y esperpéntica del becerro de oro. Los dioses de las naciones de alrededor, en la época de los reyes, en la época de los jueces, lo compartían con la adoración a Dios. Todos lo sabemos. Es constante la infidelidad de la idolatría. Versículo 4, lo vimos. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, solo hay un Dios. Ellos tenían una ley fantástica, profunda, y habían visto las cosas que Dios hacía, y a pesar de ello, la grandísima mayoría en general se dejaban influenciar por los dioses de las naciones enemigas y practicaban muchos de ellos el politeísmo. Y en los tiempos de hoy en día, porque Deuteronomio, vuelvo a insistir, es un libro con doble simbolismo constantemente, pues también sigue habiendo idolatría. Vemos cómo se sigue adorando a ángeles, a vírgenes, a santos, etcétera, etcétera. No solo ya dentro del cristianismo, sino también en otras religiones. Pero no solamente la idolatría tiene que ver con esto. Hay otro tipo de idolatría que sí que es más tentadora para el creyente y que es más fácil de caer en muchos de nosotros. Y esa idolatría la encuentro en varios textos que quiero compartir con vosotros. Efesios 5:5. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. El amor a las riquezas, al dinero, el no estar contento con lo que Dios nos da, que es muchísimo, sino querer tener más y más, lo que tiene fulanito, lo que tiene menganito, quiero tener más, eso, no lo digo yo, lo dice la palabra en el Nuevo Testamento también, es idolatría. El Dios Mamón, ¿verdad? El Dios del dinero. Y el Nuevo Testamento toca mucho este tema porque es un tema que nos desvía más fácilmente de lo que pensamos de la fe sincera en Dios. 1 Timoteo 6, versículo 10. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. La raíz de toda clase de males. Esto sigue ocurriendo hoy en día y también en nuestras iglesias. Hay muchos líderes que se están dejando llevar por el amor al dinero. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Qué práctico es Deuteronomio, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, lo que pasaba hace 1500 años, no más, 2000, 3500 años, sigue pasando hoy en día. Y nuestro Salvador aún es más contundente que el apóstol Pablo. Sermón del Monte, la esencia del Evangelio, ¿verdad? Mateo 6, 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Segunda gran actitud que tenemos que tener para amar a Dios, solo Dios. No se puede compartir a Dios y a las riquezas, a la codicia de las riquezas, a la avaricia de las riquezas, a codiciar lo que tiene fulanito, a querer nosotros tener más y más comodidades,
más y más, más, y perder de vista que el Señor lo es todo. Y hay una tercera actitud que nos ayuda también a amar a Dios de mejor forma. Y también vamos a leer todos juntos, vamos avanzando. Versículos 16 al 19. No tentaréis a Jehová vuestro Dios, como lo tentasteis en Mesá. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien, y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que Él, no nosotros, Él, para que Él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. Y al igual que pasó con la idolatría, pues que se practicó, se mezclaba muchas veces el politeísmo, lo que eran los mandamientos que Dios les había dado, pues también se infringían con muchísima frecuencia, ¿verdad? Todos lo sabéis. Incluso se disfrazaban con mucha religiosidad en algunas veces, pero en la realidad muchos israelitas vivieron de espaldas a Dios. Y las naciones de alrededor observaban y veían, y no solo lo veían, sino que lo tenemos aquí reflejado en el Antiguo Testamento, que cuando el pueblo de Israel en general estaba muy alejado de Dios, pues les iba mal políticamente, económicamente, militarmente, socialmente. Y sin embargo, cuando venía alguna época de arrepentimiento o de tomarse las cosas de Dios un poco más en serio, pues las naciones también veían que les iba mejor a ellos, a los israelitas. El pueblo de Israel era el medio que Dios utilizaba para mostrarse a las naciones que estaban a su alrededor. Y también veían las naciones de alrededor que cuando se reían del Dios de Israel, del único Dios verdadero, pues ellas tenían maldiciones y tenían graves problemas. Y esto es una constante que vemos hasta quizás al cautiverio de Babilonia, ¿verdad? Mil y pico años lo vemos, constantemente. Y es lo que vemos en Jueces, en los libros de los Reyes. Y ahora en la época de la Iglesia, después de que Jesús ha resucitado, ¿qué enseñanza podemos aprender de esta tercera actitud que debemos tomar, ¿no? De que no podemos decir que amamos a Dios si no estamos guardando sus mandamientos. Está enlazado. Y es tan importante esto que hay muchos textos que lo tocan, pero os voy a leer algunos. Juan 14, versículos 21 y 24. El que tiene mis mandamientos, esto lo dice el propio Jesús, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Está enlazado. No podemos decir que amamos a Dios si no amamos guardar sus mandamientos. Está enlazado. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que no me ama, más adelante, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. No nos engañemos. No podemos llevar una doble vida. Si amamos a Dios, debemos practicar una vida de amor y cumplimiento de sus mandamientos, de sus normas morales. Esa es la tercera actitud que nos ayuda a amar a Dios con todas nuestras fuerzas, corazón y alma. ¿Y qué nos ayuda a guardar los mandamientos de Dios? ¿Esforzarnos al margen de Dios? Bueno, pues yo voy a cumplir los mandamientos, me voy a esforzar. Está claro que tiene que haber un compromiso
Pero la clave la encontramos en muchos textos del Nuevo Testamento y uno de ellos, que lo dice con claridad, nos lo dice el apóstol Pablo en Gálatas 5, versículos 16, 18 y 25 al 26. Los leemos también juntos. Digo pues, dice el apóstol, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esa es la actitud. Procurar andar en el Espíritu y estar dispuestos a no satisfacer los deseos de la carne. La carne es los deseos que se oponen a la voluntad de Dios. Eso, andar en el Espíritu, nos va a ayudar fundamentalmente a guardar los mandamientos de Dios. Aunque vamos a fallar, pero a llevar en general una vida de amor a cumplir su voluntad. Versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Es el Espíritu Santo, cuando le dejamos, cuando no lo enfriamos, cuando dejamos que Él realmente gobierne nuestras vidas, el que nos va a ayudar a cumplir la ley, además con gozo y con ilusión. Versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si amas a Dios, andas en el Espíritu y guardas sus mandamientos. No nos hagamos vanagloriosos. Y aquí vienen cosas que nos alejan del Espíritu y por lo tanto nos van a ayudar a alejarnos de Dios y a empezar a incumplir con más facilidad sus normas morales. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Esto es lo que viene en el versículo 26, enfría nuestro espíritu y nos aleja de Dios. ¿Qué nos ayuda a andar en el Espíritu para poder guardar mejor los mandamientos de Dios? Pues mencionar dos cosas, por ejemplo. Uno, la oración. La oración sincera, no rutinaria, ritual. La oración que sale de nuestra alma, de nuestro corazón, como Dios demanda que le amemos. Primera de Tesalonicenses 5, versículos 17 y 18. Orad sin cesar. Dad gracias a Dios en todo. Esto nos ayuda a andar en el Espíritu. Más que ayudarnos, es fundamental. Y luego, la lectura reflexiva, pero sincera en el sentido de querer aplicarla en nuestra vida, en nuestro día a día. Juan 5, 39, Jesús nos dice, escudriñad, profundizad en las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Profundizar en la lectura sincera, porque queremos ponerla en práctica, de la palabra de Dios, de ese medio que Dios pone a nuestra disposición para que sepamos hacer mejor su voluntad. Y ahora te estarás preguntando, a lo mejor, en esta mañana, bueno, ¿y yo realmente he nacido de nuevo espiritualmente? Tengo dudas. ¿Cómo puedo saber si yo he nacido de nuevo espiritualmente? Pues hay un texto en el Nuevo Testamento que ayuda muchísimo a que sepamos si realmente hemos nacido de nuevo espiritualmente. Todos somos pecadores. Creyentes y no creyentes somos pecadores. Pero ¿cómo puedo saber si yo estoy en la familia de Dios espiritual? Si realmente he recibido el Espíritu Santo de Dios. Pues leamos todos juntos Gálatas 5, versículos 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, de todo lo que se opone a la voluntad de Dios. Y ahora te invito a que vayas analizando en tu vida si realmente esto lo estás practicando. ¿Qué son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría,
Vimos que la idolatría también es avaricia, amor al dinero, ¿verdad? Hechicerías, las drogas. Allí le llamaban hechicerías, pero hoy en día serían las drogas, estar enganchado a las drogas, las pastillas, a muchas movidas. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Hay tantos pecados. Es tan fácil alejarnos de Dios, ¿verdad? Disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os he dicho antes, y he aquí la clave que te puede ayudar en esta mañana a darte cuenta si has nacido de nuevo. Que los que practican... ¿Quién no ha caído en alguno de estos pecados? Yo creo que todos los que estamos aquí, en algún momento de nuestras vidas, incluso después de haber nacido de nuevo espiritualmente, hemos realizado alguno de estos pecados. Pero la clave está que los que practican, que en el griego es praso, y que significa actuar repetida y habitualmente. Y si tú en esta mañana estás practicando, estás realizando repetida y habitualmente alguna o algunas de estas conductas que enumera el apóstol Pablo, no has nacido de nuevo. Y tienes que arrepentirte y simplemente estar dispuesto a que Dios sea lo más importante en tu vida. Y si estás dispuesto en esta mañana, no esperes más. Porque mañana te puedes morir, puedes tener un accidente, puedes coger una enfermedad. Y la vida con Cristo es tremenda. Como decía Dietrich Bonhoeffer, este es el fin, cuando iba a ser ahorcado injustamente, por amar a Dios por encima de todo. Este es el fin, pero para mí es el principio de la vida. ¿Quieres aceptar en esta mañana a Cristo? ¿Te estás dando cuenta que eres esclavo de alguno o algunos de estos pecados? ¿Que los practicas con habitualidad, repetidamente? Y hay una cuarta, y ya terminamos, 2 minutos. Cuando uno no se olvida de que todo es mérito de Dios, vive con gratitud. Cuando uno es fiel a Dios y no lo comparte con otros dioses, ni dioses espirituales, como estuvimos viendo, el amor a las riquezas, cuando uno ama el hacer la voluntad de Dios, el ponerla en práctica y le duelen las injusticias y está siempre pensando en cómo agradar mejor a Dios, pues hay una cuarta causa, una cuarta conducta, una cuarta actitud que le sale a uno. Y esa cuarta actitud está en el versículo 20 al 25, no lo vamos a leer, os lo resumo. Y ahí se le ordena a esta segunda generación de israelitas que no se olviden de contarle a sus hijos los milagros que Dios había hecho desde que los sacó de Egipto. Y que no se olviden de transmitirles la necesidad que tienen de buscar cumplir los mandamientos que Dios les había dado, de seguir fielmente y sinceramente a Dios. Y 3.500 años después, esto me dice a mí, y creo que nos dice a todos, que debemos testificar en nuestro entorno social, cuando surja la ocasión, cuando lo veamos claro, cuando testificar lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Y no solo eso, sino que también debemos predicar el único y verdadero evangelio, que es que Cristo murió en la cruz por cada uno de nosotros y resucitó, y solo a través de él podemos llegar a ser salvos. Y nada más, que el Señor nos ayude a amarle con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Oremos.
Sí, Padre, una vez más, agradecidos porque todo es mérito tuyo, Señor, y somos creados para buenas obras, para que nuestras vidas sirvan, a pesar de nuestros errores, a pesar de que te fallamos, para que nuestras vidas sirvan para la alabanza de tu gloria, por los siglos de los siglos, Señor. Y te pedimos que si en esta mañana alguien se está dando cuenta de que todavía no ha nacido de nuevo, sinceramente, de que no te ha aceptado en su vida como Señor y soberano, que no lo deje para otro día, Señor. Que dé un paso y se entregue, sinceramente, Señor. A ti sea la gloria una vez más, en tu santo nombre. Amén.